Bueno, estamos de regreso aquí por Megavisión Canal 2, clave 95.9 FM, Latino TV. Esto es a toda marcha. Ahora sí, estamos con don Alonso en la información que nos trae todos los miércoles sobre los pesticidas, la contaminación ambiental de las aguas y de la comida. Cuénteme, don Alonso, ¿en qué quedamos la semana Bien, pasada? buenas tardes a los amables televidentes y a todo el elenco. Pues nosotros vamos a continuar con algo que quedamos pendientes la semana pasada para seguir bien informando a la población respecto a lo que es la contaminación con xenobióticos bioacumulables, pero en este proceso que nosotros estamos presentando y lo que hoy vamos a presentar imágenes, que vamos a agradecer que el amigo Jan nos... Ok, esa es la portada de nuestra introducción y continuamos explicando lo que es el vínculo del cerebro, la microbiota intestinal, que se relaciona directamente en todo el mundo, en todas las personas. Eso es lo fundamental para tener buena salud, dependiendo de la actividad productiva en el campo agropecuario nutracéutico. O sea, producir alimentos sanos, inocuos. ¿Para qué? Para tener una microbiota neuroactiva que nos permita producir serotonina, que nos permita producir todo lo concerniente a los neurotransmisores, dopamina, oxitocina, endorfina, el GABA, acetilcolina, adrenalina. Todo eso depende de una buena nutrición en la población dominicana. Continuamos con la próxima imagen, por favor. Ahí tenemos que de los 10 sistemas que maneja el cuerpo humano, hay un vínculo muy estrecho entre el sistema inmunológico, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Esos tres manejan los demás sistemas del cuerpo humano. ¿Para qué? Para tener una armonía en todo lo que se llama homeostasis o homeoquinesis, que es el buen funcionamiento del sistema fisiológico en todos los humanos. Continuamos con la próxima. Endocrino quiere decir Hormonas. hormonas. Todo lo que maneja todo el sistema hormonal en el cuerpo humano. Eso es endocrino. Si no, para que la gente entienda. Pero Sí, si yo no lo entendí, yo entiendo que hay otros que no. Lógico, le agradezco que cualquier aclaración en ese sentido o cualquier amable televidente que esté confundido, pues nos puede llamar y nosotros le daremos las explicaciones pertinentes para que tengan una buena información. Así es. Miren, la imagen que estamos presentando, por favor, Jan. Tenemos ahí las diferentes fases de la nutrición. La anterior, por favor. Ahí tenemos, si nosotros producimos alimentos en el campo, alimentos sanos, alimentos como hace 50, 70 años atrás, se producía de una manera natural. Entonces, ese alimento es la primera fase de importancia en el mundo entero. Y de ahí, entonces, pasamos a la segunda fase, que es la fase nutritiva, que va el alimento que va a la boca del consumidor y de la boca del consumidor a los órganos internos y especialmente a las células. Y por último, la tercera fase, que es la salud metabólica. Siempre hacemos hincapié en ese sentido. Cuando usted ingiere alimentos que ya entra a la boca y de la boca pasa a las células, lo interno de la célula, es lo que determina si usted tiene salud o tiene problemas de enfermedad. Continuamos con la próxima imagen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Estamos hablando de comestibles. Sí, alimentos. De alimentos. ¿Y usted cómo que determina? Entonces, cuando entra de la boca, pasa intestino, hígado, a la célula. Ajá. Ya en la célula es que usted va a determinar si va a tener salud o va a tener enfermedad. Porque dependiendo de lo que usted haya ingerido en su alimentación, si eso está contaminado con xenobióticos, entonces usted va a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas? Parkinson, Alzheimer, hipertensión, diabetes y en una serie de enfermedades degenerativas que hoy está padeciendo la población dominicana. Nosotros, en estas explicaciones... Los anticuerpos, ¿verdad?, de uno no combaten, no tienen la potencia. Precisamente, los xenobióticos bajan los niveles de anticuerpos
en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque destruyen todo el sistema inmunológico. Por ejemplo, el sistema del glutatión que se produce en el hígado, que es el antioxidante del mundo, porque también las plantas lo producen en sus células vegetales. Y el citocromo P450. Por ejemplo, la planta produce 18,000 variedades de citocromo P450. Sin embargo, el humano produce 50 variedades. Entonces, ese el P450, que es el citocromo P450, destruye todos esos contaminantes que llegan al hígado, siempre y cuando tengan la fórmula adecuada o la alimentación con los aminoácidos y los antioxidantes apropiados y adecuados, y que pueda el organismo utilizarlo para neutralizar los efectos tóxicos de los xenobióticos a nivel del hígado. Eso es una inmunodeficiencia adquirida, ¿eh? Sí, lógico, pero eso es una preparación que tenemos nosotros. Ahora, las plantas, como está esa imagen que estamos presentando, la planta posee, el 90% de las plantas poseen el holobionte, que son todos los microorganismos benéficos que están fuera de la planta, en las hojas, en las ramas, en las raíces, pero también dentro de la planta. Lo mismo sucede en nosotros. Nosotros tenemos microorganismos que están en nuestra piel, en el cabello, en las manos, en los pies, pero también tenemos microorganismos desde los dientes, toda la vía digestiva, intestino delgado, intestino grueso, para protegernos. En la piel, exacto. Para protegernos, porque es el holobionte de la planta y el holobionte nuestro tienen tanta similitud que el 99.9% del ADN de los microorganismos que tienen la planta, sí, lo tenemos nosotros de manera similar. Por eso, por ejemplo, el que sufre de quemaduras, se queda sin defensa corporal. Inmediatamente la piel se te quema. Exacto. Que se te va por el calentamiento, la temperatura. Sí, porque mata los microorganismos y destruye células. Eso es sumamente peligroso. La gente no le presta muchas veces atención. Hay gente que se quema y se queda con eso ahí abierto, no sabiendo ahí que está indefenso. Inmune. Está indefenso. Sí, bien. Vamos con la próxima imagen, por favor. Ya. Bien, ahí nosotros estamos presentando los microorganismos benéficos que entran de dos formas, se establecen en las plantas. La rizofagia, perdón. Rizofagia quiere decir rizósfera. Es el área donde se encuentran todas las raíces de la planta. Entonces, en el entorno de las raíces de la planta hay una serie de microorganismos, nemátodos, lombrices, que ellos hacen un proceso de selección de sustancias bioactivas, minerales, para suministrárselo a las plantas a través de la raíz. ¿En dónde? En el meristemo. El meristemo, entonces, penetran los microorganismos y a eso se le llama endofitosis, donde esos microorganismos penetran a la planta con minerales, con sustancias bioactivas para que la planta pueda nutrirse. Eso se hace en el globo terráqueo permanentemente. La próxima imagen, por favor. Eso es recientemente se descubrió en el 2018 al 2019 por el doctor Weisrucker, un científico que pudo determinar cómo penetraban los microorganismos para suplir y nutrir las plantas a nivel del globo terráqueo. Pero eso se hace de manera orgánica. Si hay xenobiótico, ese proceso se ve violentado. Por eso yo siempre pregunto, porque ahí es donde entra la parte científica, la parte medicinal, que es precisamente el fortalecimiento de esas áreas, ¿verdad? Que el cuerpo no la tiene para combatir ciertos microbios. Así es. Cierta contaminación. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los recursos que hay para que el ser humano pueda enfrentarse a esos peligros? Mire,
Ahí en esa imagen que nosotros queremos que vuelva y nos la presente. Bien, mire, las funciones del meristemo, de las raíces en las plantas. Las células de las raíces se multiplican y la planta crece, forma los pelos absorbentes, se ancla la planta, absorbe agua, absorbe sustancias bioactivas, minerales, para nutrir la planta. ¿Qué sucede? Que el meristemo tiene en su célula un sistema enzimático que es el que permite la formación de los primeros aminoácidos, como está señalado, la fenilalanina, el triptófano. La fenilalanina y el triptófano son aminoácidos esenciales que se producen en las raíces de la planta y esos, además, se produce la tirosina. Son 3. Los 2 primeros ayudan a evitar la depresión en el humano. Ya. Cuando usted come alimentos orgánicos que no tienen ningún tipo de contaminante, entonces usted tiene una alimentación apropiada. Cuando es producción orgánica, alimentos nutracéuticos. Entonces, además de eso, evita el insomnio con la nutrición orgánica, pero también aumenta el coeficiente intelectual del humano con una alimentación apropiada. Alonso, por eso es que veíamos antes que, o sea, así como usted lo dijo, 50, 70 años atrás, que la gente no tenía problema de depresión. O sea, esta palabra depresión no se utilizaba como la gente no anteriormente, porque la gente realmente no tenía. Había una recomendación antes del consumo de tilapia. Del consumo de tilapia, porque que hablaban de lo interesante que era, lo importante que era, ¿verdad? El consumo de este alimento para la gente, ¿verdad? Para la fortaleza de los anticuerpos, para combatir, por ejemplo, sobre todo el suministro de aminoácidos, la omega 3 de los peces, exacto. y vitaminas como la vitamina D, o sea, todos los nutrientes que podíamos conseguir en la actividad productiva del campo y sobre todo en la piscicultura, era sana. Pero hoy no. ¿Sabe que de ahí eso ha cambiado? No, pero de ahí es que comienza a incentivarse aquí los estanques de cría de peces, ¿verdad? Y de camarones, por ejemplo, en época de Candelier, como que usted señalaba hace un ratico, se diseminó por muchos lugares. Sí, claro. Aquí claro. La cría de camarones. Y en los gobiernos de Balaguer se estimuló la producción piscícola a orilla del mar para los famosos estanques de camarones, de langostines, de tilapia, de incluso las anguilas. Las anguilas. Que hoy se está haciendo una depredación con ese caso. Exacto. También vino los taiwaneses. Aquí en el área de Baní, en Asua. Sí, ayudaron mucho para la cría de peces, contribuyendo al desarrollo piscícola del país. Estanques. Sí. Y se hizo una cosa bellísimo. Yo fui allá y me di unas harturas incluso de tilapia. Bueno, aquí la presa de Atillo. Se hizo una feria. Aquí en la presa. Pero lo sacaban vivo y te lo freían. Sí, claro. En la presa de Atillo, aquí se producía y se cultivaban una serie de peces que hoy no se puede por la alta contaminación que tiene la presa de Atillo con relación a todos estos productos agrotóxicos que se llevan allí, pero además los desechos de la presa de Cola. Pero esa cría no creo que es recomendable para el consumo porque tiene muy poco contacto con la contaminación de la que usted hace. Bueno, en el caso que nos ocupa, nosotros en la próxima semana, a los amables televidentes, vamos a aprovechar esta breve intervención de nuestro amigo, hermano Don Marino y de Omar, claro, que aquí he visto varias exposiciones con relación a las carnes. Ay, no me lo Nosotros haga. en la próxima semana vamos a hacer una exposición ampliada de las carnes de la vaca, la leche, los huevos, los pollos, el cerdo, caprino, que es el caso de los chivos. Y en el caso de la piscicultura, vamos a explicar de manera detallada
la contaminación con una serie de alimentos que aquí se importan y que nosotros pudiéramos producirlo aquí de manera sana, como lo hacíamos 15, 20 años Que lo atrás, que no había hacíamos. ningún tipo de contaminación en ese sentido. Lo Por eso hacían hasta que, vamos a hablar sobre ese tema. hasta que no vinieron algunos bucapesos corruptos y se pusieron a hacer acuerdos internacionales para destruir la Para producción, envenenar. A la producción nacional. Y Ese- contaminar con productos importados la alimentación tanto del pollo como de la vaca, como del chivo, como de todos los cerdos. Sí. O sea, ese es el problema que está afectando seriamente a la población. Vamos a continuar Sí, con... pero déjame decirle algo. Ese tema pone a la gente bravo. ¿Por qué? Ya. Cuidado Bien. con el podio. Como digo, bien. Eh, Miren, ahí estamos observando una imagen que nosotros queremos explicar de manera muy detallada a la población y a los televidentes que nos ven y sobre todo a los que nos escuchan. Tenemos ahí la imagen de una raíz, la punta de una raíz de una planta. Ahí presenta una serie de microorganismos que son los que propician en la rizósfera de la raíz de las plantas todos los nutrientes que la planta necesita. Entonces, por esas células del meritemo que están en la raíz, penetran todos los nutrientes, el agua, los minerales, la sustancia bioactiva. Cuando sube por esa raíz hacia las hojas y en las ramas, ahí se da el proceso de fotosíntesis utilizando los rayos solares más el CO2 del aire, que es la combinación de esos 5 elementos lo que permite a las plantas en el mundo entero, en el globo terráqueo, producir los nutrientes como son los aminoácidos, las vitaminas, los antioxidantes y todo la grasa, todo lo que nosotros consumimos día tras día en la alimentación humana y en la alimentación de los animales. Continuamos con la próxima imagen, por favor. Hay una llamada de... Hay una llamada. Hay una llamada, vamos a ver. Sí, Hello, vamos. buenas, su nombre y de dónde nos llama. Aló, Sí, buenas. ¿cómo está? Saludos, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Rafael Martínez San Carlos. Hey, señor Rafael, ¿cómo le va? Yo quiero hacerle una pregunta al panelista, por favor, de hoy, de miércoles. Claro que sí, el señor Alejandro Alonso, bionaturista. Alejandro Alonso, claro. Cuente, que lo está escuchando. Bueno, mire, yo quisiera que para la próxima, el miércoles, ya que usted está hablando de la cuestión de la carne, y sabemos que el bioplasma que contienen todos los alimentos que nosotros ingerimos como humanos, al pasar, el bioplasma al pasar por más de 45 grados, que son las proteínas que nosotros nos alimentamos, como son las carnes, cuando pasan de 100 grados centígrados, yo creo que al cuerpo humano, entonces yo quisiera saber, a ver si después que pasen de 100 grados centígrados, si principalmente como la yuca, el plátano, el guineo, que la gente se acocha mucho, si el bioplasma de esos alimentos no se desnaturaliza y entran como bagazo o basura que el organismo no tiene que donde asimilar la proteína, principalmente el guineo, coge gusano cuando se madura, pero cuando se procesa por 100 grados centígrados, ninguno de esos alimentos el gusano puede resurgir. Yo quisiera que usted me hablara algo y le hable también a la gente que está oyendo y mirando el programa. Muchísimas gracias, por favor. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias a Muchas usted gracias. por Sí, su sí. Usted tiene participación. razón en gran parte. Fíjese, las hortalizas específicamente, si las producimos de manera convencional, las hortalizas con todos los xenobióticos que en el país se utilizan, como es el caso de los petroquímicos, que nosotros se está utilizando, por ejemplo, en Constanza, en Jarabacoa, en San José de Ocoa, esos petroquímicos no le suplen los diferentes nutrientes que las plantas necesitan. En consecuencia, que además de tener poco nutriente en estos cultivos, también está el caso de que cuando ese proceso que usted señala, señor Rafael, de hervirlo o lo pasan en términos de temperatura muy alta, entonces destruyen las vitaminas, destruyen los nutrientes, especialmente los antioxidantes, las vitaminas, que son las más susceptibles a las altas temperaturas, y por eso nosotros tenemos una población que hoy sufre la consecuencia de un desbalance nutricional, pero además una contaminación
porque lo que queda dentro de esas hortalizas, de esos víveres, de esos productos que usted acaba de señalar, lo que quedan son los xenobióticos, que no lo altera, las altas temperaturas no lo alteran. En consecuencia, el dominicano está consumiendo productos que además de tener pocos nutrientes, como es el caso del magnesio, el potasio, el zinc, el selenio, el vanadio, que son minerales y microminerales, la población tiene deficiencia. Consecuentemente, esas deficiencias, si no se suplen con alimentos, en este caso, nutrientes apropiados como suplementos, entonces la deficiencia crea necesidad en la fisiología humana, ocasionando entonces problemas de salud. Por un lado, la contaminación y por otro lado, la falta de nutrientes. Y en tercero, la actividad culinaria, cómo debe procesarse, cómo deben prepararse en el campo de lo que nosotros conocemos como arte culinario en la cocina. ¿Cuál es el mecanismo que debemos utilizar para que los buenos nutrientes que tengan los alimentos sean bien asimilados por la persona en República Dominicana? Bueno, O sea, los alimentos, yo diría, más nutritivos, ¿verdad? Y que de mayor fortaleza para el cuerpo son precisamente los crudos. Cuando uno come, por ejemplo, nosotros quizá, por lo que nos mantenemos sanos, quizá por encima del promedio, es porque nosotros nos metíamos debajo de una mata de mango y comenzábamos a comer mango ahí, a comer almendra, y a comer guayaba. Eso es mucho mejor que todo lo que se cocina, ¿verdad? Claro. Para el cuerpo. Eso bien, es sí, nutrición directa. indudablemente, uno de los elementos importantes, y es muy buena la participación de Marino en ese sentido, la observación es la siguiente. Por ejemplo, lo mejor para nosotros es primero que se produzca de manera orgánica o natural, porque las hortalizas, donde más el organismo asimila los nutrientes que componen las hortalizas de la diferente índole, es cruda, de todos los colores. Entiéndase, zanahoria, remolacha, tomate, apio, ajíes, etcétera, etcétera. Lo ideal es ingerirlo crudo. Es lo mejor para el organismo humano aprovechar los nutrientes y sobre todo Pero los me gusta el antioxidantes y sushi. las vitaminas y los minerales de manera quelatada, que es fundamental para nuestra nutrición. En el caso de las carnes, el proceso que debiera utilizarse no es asarlo ni freírla, es un proceso de aprovecharla cocida al vapor y eso combinarlo con los vegetales crudos. Y en el caso de la grasa animal, también tratar de evitar de que sea grasa saturada, sobre todo frita, porque aunque tenemos la grasa o manteca de cerdo, tenemos los aceites. En el caso de aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco extra virgen, lo ideal es consumirlo que no pasen de 70 grados centígrados, como lo señalaba el señor, que muy bien informado él está en el sentido de que cuando un alimento pasa más de 70 grados centígrados, pierde sus propiedades beneficiosas nutricionales. Si uno coge, por ejemplo, a veces se le daña a una persona una camioneta de aguacate y uno agarra todo ese aguacate, ¿verdad? Y lo procesa. Sí, Y le saca el aceite del aguacate. No boten los aguacates, por más de que se dañó, que están muy blanditos. No. Se licúa y se le pone ajo y se le pone aceite de coco, se hace una Sí, combinación y eso se usted cocina. prepara y se lo puede consumir. Eso es grasa. Y buena, muy buena Exacto, grasa, pero usted ve además tiene mucho potasio, tiene una Mejor- serie de nutrientes y sobre todo antioxidantes. Y mejor que lo que usted compra hay que como aceite de oliva. Porque lo que usted compra como aceite de oliva tiene que tener mucha cuenta porque es muy difícil encontrar aceite auténtico de oliva. Porque recuerde que esta semillita y procesar, ¿cuántas semillitas había que procesar para una botellita de aceite de oliva? O es casi un campo entero. O sea, lo que quiere decir que no crea mucho en eso.
Ahora el aguacate sí, porque el aguacate usted lo tiene ahí. Sí, y no y se nota la grasa del Claro, tipo de el la aguacate variedad es de aguacate auténtico. que tenemos y producimos. Sí, la mayoría de los aceites de oliva que se venden aquí son aceites de oliva que se escriben con H. Siempre, Eh, Omar siempre tiene su Es verdad. salida y entrada también. Miren, vamos a continuar con ¿Sabe la qué, Amor próxima Charity? imagen, por favor. Sí. Para nosotros concluir con la explicación que estábamos dando, la que de la raíz, continúa. exacto. La que continúa, por favor. Miren, ahí se explican las 3 fases por donde penetran los microorganismos conjuntamente con la sustancia bioactiva, con los minerales y todos los nutrientes del suelo que se absorbe a través del cofia, que se llama la punta de la raíz. Ahí están los pelos absorbentes y están unas pequeñas ranuras en la raíz que son las 3 vías por donde penetran todos los nutrientes a las plantas. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de una producción orgánica, todo esto es beneficioso para las plantas, pero las plantas a su vez nos lo transmite a nosotros y a los animales en la alimentación. Continuamos, por favor, con la próxima imagen. Continuamos con la próxima. Esa. Fíjense ustedes que ahí las raíces habla de exudados. Esa raíz lo que quiere decir es que después que penetra todos los nutrientes y suben a las ramas y a las hojas, se hace el proceso de fotosíntesis. ¿Qué quiere decir exudados? Exudado es todo lo que la planta le suministra a los microorganismos del suelo, porque ellos tienen un acuerdo. Nosotros te vamos a suministrar los nutrientes para que tú prepares proteínas, prepares aminoácidos, prepares vitaminas, prepares antioxidantes, prepares todos los minerales que el atado. Y luego, por el floema, las plantas le suministran a su raíz y a través de la raíz, a través del meristemos, le suministran a los microorganismos del suelo los nutrientes que ellos esperan de la planta, ya procesados. Eso es un intercambio que se realiza normalmente en el globo terráqueo. Ya. Y ese es un ciclo que no se rompe con nada. Y lo llevan a cabo todos los días y todas las noches. Eso es lo que normalmente debe realizarse en cualquier plantación de cualquier tipo de cultivo en el globo terráqueo para la buena nutrición de la población y tener condiciones de salud y longevidad de vida y calidad de vida en condiciones óptimas para el humano. Así es. Te quedan 2 minutos. Vamos a llegar hasta las 59 para irnos. Ok. Vamos a ver la próxima imagen, por favor, para concluir con esa parte. Sí, pero, Ok. esto es una constelación de estrellas, ¿qué es eso? Bueno, ahí en lo que estamos viendo es cómo los minerales quelatados con los microorganismos tienen la facilidad de absorberlo a través de las raíces de las plantas de manera normal y natural, sin ningún tipo de contaminación xenobiótica en los suelos que nosotros pudiéramos estar llevando a cabo en República Dominicana. Eso es sin todavía sin los sin los agroquímicos, sin los productos químicos, sin nada de eso. Eso es lo que normalmente debe darse en cualquier actividad productiva en República Dominicana para la buena nutrición de la población. Pero sin esos estímulos no duraría mucho más tiempo, ¿verdad? No. Todo eso es mentira, creada una promoción por los laboratorios de la petroquímica para confundir y engañar a la población y precisamente como consecuencia de utilización de esos petroquímicos en los agrotóxicos, plaguicidas, fertilizantes, insecticidas, es lo que bloquea y daña todo ese proceso fisiológico que se debe llevar a cabo en las plantas y la biodiversidad ecológica del suelo, en la rizósfera de todas las raíces de las plantas a nivel, no solamente en República Dominicana, en el mundo entero, para nosotros tener una actividad productiva sana, beneficiosa, saludable y amigable con el medio ambiente. Me han estado tumbando desde hace mucho tiempo. No, ya, bueno, porque eso es lo que ellos venden, esa es la información que ellos venden. Pues que da frutos más sabrosos. Cuando usted ve la promoción, Marino, cuando usted ve mucha promoción de algo
que no está establecido por la naturaleza, téngale cuidado, porque mientras más promoción, menos sirve y más engañosa. Como el guineo que lo Gracias. maduran con carburo. Sí, lógico. Exacto, Hay sí. mucho daño en ese sentido Claro. y sobre todo contaminantes. Y mango que hacen lo daño. maduran con carburo también para rápido, pero no sabe a nada. Son desabridos. Exacto. Sí. Bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra exposición de hoy. En la próxima semana tenemos un tema caliente, muy importante, Venimos con con las relación a las carnes. carnes Así es. para toda la población dominicana. Muchas gracias, buenas tardes y continuamos dando las mejores informaciones para bien de nuestra población. Así Sí, es, con parece, esto Alonso. culminamos el día de hoy. También informarle a todas las personas que escuchan al bionaturista Alejandro Alonso por radio, que es bueno de que entren a nuestro canal de YouTube, a Toda Marcha RD, y vean todas las imágenes, porque la información de él es muy visual, para que puedan analizarlo y entender un poquito mejor lo que él está hablando. Porque cuando estás escuchando en la radio y mostramos algunas imágenes, ustedes no saben lo que estamos observando en pantalla. Sí. Y muchas veces eso tiende a confundir al oyente. Sí. Entonces, es bueno que entren a nuestro Ahí canal de tiene una YouTube, base. busquen la información y allí se puede enterar de todo lo que estamos mostrando visualmente, de toda esta información que nos trae el bioanalista Alejandro Alonso todos los miércoles. Con esto, don Marino, don Alonso, gracias por estar aquí. Nos despedimos. Bien.